directora de la residencia de Tacubaya. Hola Lorena, muchísimas gracias en verdad, porque desde la primera ocasión que fue el año pasado, siempre has estado muy cercana, muy comprometida y con la mejor actitud tuya y de todo tu equipo de profesionales para poder hacer realidad estos espacios, para poder compartir tanto la experiencia, en este caso que vamos a tener del doctor, como en días siguientes vamos a tener a Mariana, Tania, Adriana, cada quien desde su enfoque, desde su experiencia, su profesionalismo, pues nos van a ir dando pautas en lo general y en lo específico para seguirnos cuidando, para seguir siendo pues preventivos, para seguir previendo en estos días que todavía son pues muy retadores en todos los sentidos. Entonces, te agradecemos muchísimo. Doctor Enrique Gracias. Casillas, un gusto, muy buenas tardes, en verdad. Nos encanta que estés compartiendo este espacio con nosotros, que nos des todo este background de las vacunas que va a ser, bueno, es todo un tema, ¿no? Ya nos compartirás. Sabemos que has estado súper actualizado y que del día a día lo que va saliendo lo vas integrando. Y bueno, pues eso nos va dando más luz y más certeza, ¿no? Pues en qué hacer, qué no, qué pautas y demás. Muchísimas gracias. Armando es nuestro director de Hola. Administración y Finanzas. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola a todos, muchas gracias Pilar. Disculpen la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este día. Y Gracias, bueno, esto es gracias. parte también de de un nuevo enfoque, una estrategia que estamos fortaleciendo desde la Dirección de Administración y Finanzas, el área de desarrollo humano que, bueno, con muchísimo gusto, con mucho cariño, hacemos todo un esfuerzo multidisciplinario, porque esto es cada quien desde su expertise va sumando. Entonces, muchísimas gracias también por esta oportunidad. Gracias también, bueno, es nuestro compañero de equipo que está detrás en todo el soporte técnico, que es el gerente de tecnología de información, Francisco Hernández, que también siempre ha estado, bueno, con toda la mejor actitud y disposición y, bueno, haciendo que técnicamente, pues, esto sea posible. Muchísimas gracias también, Francisco. Muy bien, pues, sin mayor preámbulo, les agradezco a todos sus participantes. Tenemos ya 172 desde la comunidad aquí en Zoom y bueno, también se van sumando desde YouTube. Les agradecemos muchísimo de nueva cuenta. Y bueno, voy a hacer una muy breve semblanza porque el doctor tiene muchísima experiencia de lo que es toda su trayectoria. Él en la parte académica, ¿no? Es médico por la UNAM, tiene estudio de posgrado, una maestría en ciencias en médicos sociales por la UAM de Xochimilco, diplomado, certificado como gerontólogo, participación en asociaciones gerontólogas y, bueno, temas de geriatría. Y, en fin, miembro activo también de la Sociedad Mexicana de Gerontogeriatría. Entonces, obviamente, está muy enfocado afín a lo que es, pues, nuestra residencia de Tacubaya. Pues, actividades tiene muchísimas. Es responsable sanitario de la residencia para adultos mayores, Nuestra Señora del Camino, es una IAP, donde, bueno, da también muchísimas horas. También en el Centro de Día para Adultos Mayores Mérida, responsable sanitario de adultos mayores en Casa del Actor. En la residencia también de adultos mayores de la Fundación Mieri Pesado, bueno, pues ahí muchos ya lo conocemos, que es un gran médico que nos ha apoyado también muchísimo, también en casos particulares y de verdad eternamente agradecidos y de parte de toda la fundación, doctor. También es médico adjunto de la residencia de adultos mayores, Isabel la Católica IAP, es presidente del comité de investigación de la clínica Omega, y bueno, va sumando, ¿no? Toda una trayectoria que es riquísima, y bueno, pues actualmente, como les comentaba, se ha ido, capacitando, actualizando en todos esos temas del COVID desde que inició, y ha estado enviándonos, compartiendo documento e información de gran valor. Tiene una participación en 27 investigaciones en esta clínica Omega, última que les comentaba, en fase 2, 3 y 4. Tiene publicaciones en revista Geronto sobre cuidados terminales y sobre la pandemia pues todo este tema del COVID, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo de nueva cuenta, doctor, y bueno, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en este evento que la Fundación Mieri Pesado ha programado y con el único ámbito, la única intención de apoyar en la capacitación del personal de la institución en sus distintas áreas y tratar de trabajar las dudas y todo lo que nos ha planteado esta pandemia. Quiero comentarles que desde el 1 de enero del 2020 famoso,
en la madrugada, después de la reunión obligada de familia, empezaban a llegar los boletines de que ya teníamos nombre al COVID-19 y empezaban a llegar reportes de la gravedad, de la contagiabilidad de este virus. Y lo que todavía en enero yo debo reconocer, costaba mucho trabajo que las personas aceptaran su existencia. Había una negación, había una ideación de pensar que esto nunca iba a llegar a México, que estábamos muy lejos de China y que Wuhan fue una ciudad por ahí de esta gran nación, pero que no iba a pasar de ahí. Y bueno, la sorpresa fue que la movilidad de las personas, el turismo, el comercio, empezó a dispersar el virus. Y la agresividad, la letalidad, el riesgo de morir, pues variaba y de un país a otro puso a prueba los sistemas de salud de todo el mundo, no solamente el de México. En los sistemas de salud, la capacidad de los hospitales, el equipo humano que existe para la atención de cuidados intensivos, sobre todo por la parte de la insuficiencia respiratoria aguda, como una de las principales complicaciones. Y bueno, todavía desgraciadamente en eso estamos. En mi caso, aunque no estoy en el ámbito hospitalario, debo reconocer que hemos tenido que enfrentar brotes epidémicos en Fundación Miri Pesado. Hemos tenido 3 brotes, afortunadamente solamente un solo deceso, y en estos 3 brotes se han logrado contener, pero gracias al trabajo de todo el equipo, un equipo multidisciplinario en donde hemos desarrollado protocolos que hemos tomado de la autoridad, de la OMS, y poco a poco hemos implementado. Desgraciadamente esto todavía no acaba y son las vacunas en lo que estamos esperanzados para mitigar y seguir enfrentando este nuevo virus, esta nueva pandemia. Entonces, empezamos con... Ya. Okay. Y me voy al de acá abajo. Bueno. Les recuerdo que pueden, bueno, a lo largo de esta conferencia ir colocando sus preguntas en el Q&A, en ese espacio que ya Lorena también les ha hecho este recordatorio, y que al final de la participación del doctor daremos un muy buen espacio para sus respuestas. Muchas gracias. ¿No ampliamos? ¿No ampliamos? Sí, ¿verdad? Bueno, gracias por su paciencia. Estamos aprendiendo a usar esta tecnología. Y no hay problema, adelante. La verdad es que estamos poco familiarizados. Pero bueno. Buscamos, ya está. ¿Ok? ¿Ya se ve? Aquí arriba, donde nos dijo Mariana. ¿En esto? ¿Sí? ¿En esto? ¿En esto? No sé. De visualización. Y esto sería denos un poquito de unos minutitos donde vamos así estamos lo dejamos así, podemos trabajar así, no te importa. Bueno, vamos a continuar en esta modalidad si no les importa. Mi formación es de médico general. Soy médico general de un programa que fue la primera generación en el año... Terminamos la primera generación en el 79. Tenemos un poco más de 40 años. Nuestra formación era de médicos integralistas familiares.
Una situación, una característica que dio ese programa es que buscaba recuperar la visión de las personas en lo biológico, en lo psicológico y en el contexto social. Esa característica, fuimos 18 generaciones de médicos de la Facultad de Medicina de la UNAM que participamos en este gran programa, en este gran proyecto, y que dio las bases para desarrollar posteriormente otros programas. Fuera de esto, con el paso de los años, me fui perfilando hacia el adulto mayor, la atención del adulto mayor, y eso fue lo que me hizo llegar desde hace un poco más de 20 años a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, la GEMAC, y empezar a tener formación práctica en la capacitación, en los espacios de las casas de adultos mayores, y poco a poco ir aprendiendo a trabajar con los equipos multidisciplinarios en donde en las casas, en estas instituciones gerontológicas son sumamente importantes. ¿Por qué comento esto? Porque esta visión rompe con el egoísmo de las instituciones en el sentido de que cada quien tiene que trabajar su parte y a veces no necesariamente comunica con el resto de las partes. ¿Ya? La esperanza que tenemos ahorita como una gran oportunidad y en la que estamos apostando es en las vacunas. Pero debemos entender que en este caso la vacuna ha tenido un proceso de desarrollo muy rápido y que ha roto con esquemas de desarrollo de investigación. O sea, una molécula terapéutica, una molécula tarda aproximadamente 7 a 10 años en desarrollarse y en ser autorizada para su uso. En el caso de la vacuna contra el SARS-CoV-2, hemos visto que esto ha cambiado mucho y por lo imperioso de la situación y el número de muertos, la gran afectación económica causada por la pandemia, esto ha tenido que ser modificado y omitido o pasado por una vía muy rápida sus autorizaciones. Una vacuna finalmente lo que busca es frenar una enfermedad, una epidemia. Hemos tenido grandes experiencias en el mundo sobre distintas enfermedades como la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la tosferina. En el caso del SARS-CoV-2 tenemos una situación en la que el desarrollo de las vacunas ha tenido que ser una vía muy rápida, pero como toda vacuna requiere, afortunadamente la tecnología actualmente lo ha permitido y puso a prueba este nuevo esquema de producción de medicamentos. Su materia prima finalmente una vacuna es una preparación, es un biológico que toma la materia del mismo virus o de la misma bacteria, toma lo necesario, lo esencial para formar y producirla. En este caso tenemos varios desarrollos y cada una de estas obedece a la experiencia de cada laboratorio. Tenemos también que las vacunas, la finalidad es hacer responder al organismo con la producción de anticuerpos. Y la producción de estos anticuerpos es lo que va a dar la posibilidad de enfrentar a la bacteria, a la infección, y de esta manera poder salir adelante y ir controlando de esta manera
este tipo de padecimientos. Las vacunas buscan la erradicación de las enfermedades. En el caso de la viruela, tenemos una referencia histórica con la viruela de vacas. La viruela de vaca que el doctor Edward Jenner, uno de los grandes pioneros de las vacunas en el mundo, logró al observar que las ordeñadoras, las mujeres que ordeñaban a las vacas, algunas de ellas presentaban un tipo de lesión en las manos. Y finalmente, él, dentro de esta observación, tomó material de una de estas lesiones y se le inyectó a un niño. Y con esto generó una enfermedad, generó una enfermedad, vamos a decir, controlada o leve en el niño, y después lo expuso a la viruela humana. Y la gran sorpresa fue que este niño ya no reaccionó, ya no respondió a la viruela humana, o sea, tenía inmunidad. En una época que estamos hablando de 1797 aproximadamente. Y la viruela aproximadamente mataba a 400,000 personas tan solo en Europa. Y la viruela tenía 10,000 años antes de Jesucristo de causar daño en todo el mundo. Es decir, vean ustedes cómo en este caso la viruela, que finalmente ahora está erradicada en el mundo, fue resuelta en muchísimo tiempo y costó muchísimas vidas. En la materia prima de las vacunas, en este caso, los distintos laboratorios han optado por estrategias distintas, pero todas con la misma finalidad: cómo estimular la producción de anticuerpos, cómo estimular la inmunidad celular de la persona contra, en este caso, el SARS-CoV-2. Ya tenemos un grupo, cuando menos, hay quien dice que son 46 vacunas aproximadamente las que tenemos ahorita en la recta final, pero en México nos vamos a quedar solamente con 5 ahorita. Hay un cuadro más adelante en donde vienen estas vacunas, y bueno, en términos generales, las vacunas pueden ser por virus inactivados, como la de Sinopharm, que es un virus inactivado el que se inocula, y de esta forma se genera anticuerpo. Los virus atenuados, que es otra estrategia, en este caso no hay ninguna de este tipo, en el caso del SARS-CoV-2, y de moléculas virales, como la de Pfizer, que toma el ARN mensajero de la proteína Spike para lograr la estimulación. La vacuna también de Moderna tiene la misma estrategia, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, toma también el vector viral del chimpancé, el fragmento del virus, y lo transforma en inofensivo y lo desactiva. La Johnson & Johnson, que acaba de ser autorizada en Estados Unidos y que seguramente también va a llegar a México conforme las últimas notas que se hacen, también va a tomar el vector viral y de esta manera busca la generación de anticuerpos y de aquí la inmunidad. Y la Sputnik, que busca, su materia prima está centrada en 2 adenovirus humanos, transportados de ADN, y esto para el que llevan la proteína Spike. Como ustedes observan, si nosotros desmembramos un virus, esto que es lo que hace la tecnología de los laboratorios, ellos, conforme a su propio desarrollo de investigadores que han tenido ya muchos años y experiencias en otras vacunas, van seleccionando el material que van a utilizar y en base a eso lo aplican. De las vacunas que más han sonado en el mundo,
y de aquí la mayoría son las que están llegando a México. Les decías, tenemos la Pfizer, que es la más importante tal vez, la con más esperanza, pero que desgraciadamente su eficacia está arriba del 95%, 97%. El único problema que tenemos con ella es que requiere de un manejo de cámaras frías que es difícil de tener en muchos lados. Las vacunas tienen efectividades, las que hasta ahorita tenemos, desde un 62% hasta un 95%, 97%. Vamos desde Oxford, AstraZeneca, hasta la de Pfizer Biotech. Ahora, todas las vacunas que tenemos ahorita la mayoría son de 2 dosis de aplicación y solamente una tiene una aplicación nada más. En todos los casos es 4 semanas, 6 semanas el periodo de aplicación. La respuesta inmune se consigue entre los 15 y los 30 días. Puede existir cambios, inclusive hay quien dice actualmente que podemos lograr la inmunidad, por ejemplo, con la vacuna Pfizer a las 6 semanas, y esto es una buena opción. Hay quien dice que ya más de ese tiempo ya no conviene, tendríamos que reiniciar la vacunación. El dilema a veces para las personas, para los adultos mayores es ¿qué es mejor, vacunarse o vivir la enfermedad? Yo les diré, simple y llanamente, siempre va a ser mejor vacunarse. Este sueño no es conveniente alimentarlo y el pensar que no nos podemos enfermar y sufrir secuelas o inclusive la muerte es una situación que no podemos olvidar. Este cuadro es lo más, tal vez de lo más vigente de la UNAM ahorita, de materiales. Tenemos aquí a las vacunas que serán aplicadas o están siendo aplicadas en México. Como ustedes saben, las vacunas están llegando por lotes, vamos a decir, lotes pequeños para el número de habitantes que tiene México. Como ustedes saben, la demanda es muy alta, pero la oferta es peor. Y bueno, no está siendo fácil para los laboratorios producir el número de vacunas que se requieren en todo el mundo. Esta es una situación que pues, obliga a la autoridad sanitaria a establecer un programa de priorización en el cual pues, tenemos que esperar nuestro turno. De las vacunas que tenemos aquí, la de Estados Unidos y Alemania, la Pfizer, BioNTech, toma la materia prima del ARN mensajero, tiene una eficacia del 95%, son 2 dosis que se deben aplicar. Como les comentaba hace rato, el problema es la conservación a menos 60, menos 70, menos 80 grados. Y bueno, hay propuestas en cuanto a las dosis pactadas de compra. Esta es la vacuna que se está aplicando al personal de salud que está en la primera línea en los hospitales COVID. Es tal vez la que tenemos más información en cuanto al efecto secundario y la seguridad es muy alta. De esta que es la que nos da más información ahorita. Digamos, en el caso de la Pfizer, situaciones de riesgo de efectos secundarios graves. Llegaron a registrar en enero 66 casos de situaciones graves. No, ninguna murió, ninguna murió y finalmente con esto se está demostrando, falta esperar más tiempo, falta acumular más información, pero bueno. En el caso de la vacuna de Reino Unido, que es AstraZeneca, Oxford,
la materia prima es el vector viral no replicante, es el rango de seguridad de 62 a 90 con la primera vacuna, tenemos un 62, 70% y con la segunda sube al 90%. Son 2 dosis de aplicación, es mucho más aceptable la situación del manejo de la cámara, del manejo de frío, y estamos hablando de 2 a 8 grados. Esta es la vacuna, la de Oxford y la vacuna rusa son las más baratas, estamos hablando de $10 aproximadamente. Las otras sí se elevan mucho más su costo. En el caso de la CanSino Biologic, el vector viral también no replicante, su margen de seguridad está sobre el 66 al 91%, es una sola aplicación y bueno, tenemos también un manejo de conservación un poquito más especial, pero todavía aceptable. La rusa, el vector viral no replicante, una seguridad de 91-92%, son 2 aplicaciones necesariamente, y la conservación también entre 20 y 18 grados centígrados. Y finalmente, CanSino, Sinovac Biotechnic, la de CanSino vacuna, esta es, vamos a decir, la que menos porcentaje de seguridad tiene, pero esto es suficiente para la normatividad, o sea, 50% es lo mínimo que se pide para las vacunas como eficiencia a nivel mundial. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, pues yo prefiero la Pfizer. Aquí la pregunta será, ¿cuál es la mejor vacuna? La que nos toque, en la que nos toque en el área y en el momento, porque va a ser la suma de todas las vacunas, de toda la aplicación a toda la población, la que va a ayudar a frenar esta epidemia. Uno de los problemas siempre, por ejemplo, en el caso de nosotros, del adulto mayor, una de las quejas es el efecto secundario de la vacuna. Por ejemplo, en el caso de la influenza, el año pasado estuvimos sometidos a los programas de vacunación y había en algunos casos que convencer adultos mayores. Siempre el efecto secundario es una respuesta, desgraciadamente, normal en la mayoría de los casos, porque al inocular el virus, atenuado el virus, la partícula, la parte de la estructura del ARN mensajero, lo que buscamos efectivamente es generar una respuesta, y esa respuesta se va a manifestar con signos y síntomas. Es como una pequeña enfermedad controlada. Entonces, dolor en el área de aplicación en algunos pacientes es normal. La febrícula en las primeras 24 horas, el decaimiento, la astenia, la dinamia, lo que decimos, no estar de ánimo para caminar, para hacer actividades, un poco de secreción nasal, un poco de dolor de cabeza o tos irritativa, y algunas otras molestias. Esos serían los efectos secundarios de esta vacuna que se están reportando. Hace rato mencionaba que en el caso de la Pfizer se han registrado, esto es estadística hasta enero, si no recuerdo, 66 casos de anafilaxia. Es una reacción intensa, por supuesto que es grave, es delicada, pero 66 casos en ese momento de 17 millones de vacunas no es nada. Debemos considerar que es mucho mayor el beneficio que el riesgo. Y en términos generales estamos hablando de efectos secundarios del 0.5%. O sea, de los millones de vacunas que se pongan, el 0.5% padecerá el dolor del hombro, un poco de febrícula, tos, malestar general. Contraindicaciones. Son varias las contraindicaciones, pero la principal son el asunto de la edad. No se recomiendan menores de 15 años en este momento. Con el tiempo y cuando se hagan estudios, pues seguramente se va a autorizar. Pero ahorita es menores de 16 a 18 años. En general, la regla ya está estabilizándose en menores de 15 años.
Enfermedad respiratoria aguda, o sea, en el momento de la aplicación de la vacuna, si está enfermo, si tiene una bronquitis, si tiene un cuadro respiratorio, no es recomendable aplicarlo. Y si fue por COVID, menos. Tenemos que esperar de 30 a 90 días de haber sido dados de alta para la aplicación. Ese es un problema, pero ni modo, no podemos violentar nuestro cuerpo con la inoculación de la vacuna, estando todavía en una convalecencia. Y más si es de este mismo virus, del SARS-CoV-2. Pacientes post-infartados, post-accidente vascular cerebral, de 30 días, de 60 días, va a depender de la evolución y tiene que intervenir el cardiólogo, el médico urgenciólogo, el que determine si ya es candidato o todavía no puede ser candidato, si todavía no está estable. En personas con VIH, hepatitis y lupus, todavía en este momento no se recomienda. Y si llegara a darse la recomendación, ahora sí que será porque el laboratorio lo avala y la autoridad sanitaria considera que es más el beneficio que el riesgo. Otras enfermedades autoinmunes, en estos casos siempre tendrá que ser un análisis y para eso está el personal de la brigada. Mujeres embarazadas también no está permitido, no está recomendado porque no se tiene información, no sabemos si tenemos algún riesgo que pueda generar alguna malformación del embrión o del producto. Esto hay que preguntar, ahora sí que hay que preguntar al médico responsable de la brigada y conforme a la vacuna que traiga el brigadista nos dirá si aplica o no aplica. Bueno, los mitos y creencias, desgraciadamente, son muchas las creencias negativas en torno a la aceptación de la vacuna o no. O sea, lo más básico es simplemente no haber credibilidad en cuanto a la efectividad, a la seguridad de la vacuna. A veces esto yo creo que es más de tipo de ignorancia que otra cosa, pero es un tema que diariamente estamos trabajando nosotros, tratando de que haya más adultos mayores que se vacunen. Los adultos mayores, por ejemplo, en España se reportaban porcentajes del 10 al 20% que rechazaban la aplicación de la vacuna. Y en Europa hay países donde la población en general está rechazando la aplicación de la vacuna. Hay que trabajar mucho en la información y poco a poco ir convenciendo los beneficios. Esto ustedes lo pueden, seguramente han escuchado notas al respecto y bueno, cada país está haciendo lo que cree necesario. Otro tipo de situaciones, bueno, por ejemplo, los adultos mayores que están frágiles, que tienen bajo peso, que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, tienen miedo a aceptar la inoculación de las vacunas. Y esto, desgraciadamente, solamente con información, platicar con ellos, podemos irlo superando. Ahora, la idiosincrasia, la negación de la vacunación por la idiosincrasia a veces es tal vez la más difícil de superar porque no hay argumentos lógicos. Siempre tenemos que buscar el balance para poder convencer a una mayor porcentaje, a una mayor población. Podemos decir que nosotros en estos momentos tenemos porcentajes muy altos de aceptación de la vacuna. Desgraciadamente asociados al miedo que ha infundido esta epidemia, a la pérdida de la armonía que nos ha generado. Bueno, de eficacia y seguridad, en este caso la molécula, la vacuna, debemos entender que todas son seguras, porque ya pasaron de una forma muy rápida, estoy de acuerdo, criticable esto, estoy de acuerdo, pero estamos en una situación extraordinaria de pandemia. Los esquemas se han modificado buscando una solución que también responda a la urgencia, a los millones de decesos en el mundo,
los millones de infectados en el mundo, a las mutaciones que estamos viendo ahorita y que desgraciadamente tienen algunas de ellas una mayor virulencia y una mayor mortandad. Por estas razones debemos pensar más propositivamente en que la vacunación es una buena solución. ¿Por qué decimos que todas las vacunas son 100% seguras? Al menos estas 5 vacunas que se acaban de mencionar, que ya están en México, que se están aplicando, por ejemplo, Xochimilco están aplicando Sputnik, habíamos dicho que la de Pfizer en los equipos de personal de salud, enfermeras, médicos, todo el equipo que tiene que enfrentar las unidades COVID. La eficacia, hace rato mencionamos que alguna tiene el 50% y otras hasta el 95, 97%. Debemos entender que esta eficacia ha sido medida en momentos distintos y tal vez en poblaciones, más bien son de poblaciones distintas, en momentos distintos de la pandemia, y eso puede dar márgenes de diferenciación. Finalmente eso con el tiempo van a corregirse, van a actualizarse. Ese es uno de los argumentos que se dan y cuando alguien dice, bueno, ¿cuál es la mejor vacuna? Si pudieras escoger, pues yo le diría que todas son seguras, son suficientes, y lo importante es que logremos ese 60% de 60-70% de vacunación de la población objeto de estos programas y en el menor tiempo posible. Ahí es donde tenemos bemoles y esperemos que estos no sean difíciles de superar, nos generen nuevas situaciones que puedan trastornar lo de los programas de vacunación. En este momento son 69 vacunas que cumplen las características de eficiencia y de seguridad ya en el mundo, pero todavía muchas de ellas no están en la fase 3. La fase 3 es ya la previa a la comercialización, y cuando se permite un uso de un medicamento en fase 3 es por una situación como esta, extraordinaria. Pero la fase 3 también se autoriza en el sentido de que ya hay reportes parciales de aplicación de vacunas, de efectos secundarios, y aunque hay información con cierta malicia en los medios de comunicación y en las redes sociales, debemos entender, por ejemplo, que si en Dinamarca o en Madrid o en México se murió adultos mayores o personal de salud, debemos entender que se tiene que analizar caso por caso. Y que, bueno, si un adulto mayor de 80 años se le aplicó la vacuna y tenía una enfermedad coronaria y además tenía un problema isquémico y además estaba mal controlado su colesterol y además estaba muy sedentario y además los medicamentos no lo estaba tomando bien, esa persona seguramente puede fallecer y no le podemos imputar ese fallecimiento a la vacuna. Entonces, todos los casos de estos que se han señalado como con cierta tendencia a esa maquinación de maldad de que pudo haber sido relacionado con la vacuna, son muy malos ejemplos que debemos no tomar como buenos. Con vacuna, ¿podemos tener una reinfección de COVID? Sí. Sí podemos tener una reinfección aún vacunados, pero esta reinfección será mucho menor, será más fácil de llevar y seguramente no nos llevará al hospital y seguramente será un padecimiento más leve. Bueno, hasta aquí sería la presentación y ahora abriríamos el espacio para preguntas y comentarios, conclusiones de esta plática. Vamos. Gracias, doctor. Tengo una pregunta aquí de Ricardo Rodríguez.
Tengo duda, ¿es verdad que las personas que son alérgicas a la penicilina y están tatuadas del cuerpo no se podrán poner la vacuna contra el COVID-19? Es una mentira, no tiene nada que ver la penicilina con la vacuna. O sea, vamos, ni penicilina porque la alergia a la penicilina es totalmente otro problema distinto. La vacuna no trabaja no tiene ningún momento material ni hay una asociación demostrada. Sí. Si una persona tiene cáncer, ¿debe vacunarse? Aquí la situación sería, si su situación de cáncer es terminal, yo diría que no. Si su situación es de un tratamiento en el cual se ha logrado un avance y un control, sí sería recomendable. El asunto es que hay que verificar en cada caso y tomar una decisión por el tipo de tratamiento que se tenga en relación al tratamiento oncológico que se tenga. Esto se tendrá que preguntar al oncólogo tratante del paciente, pero de entrada la idea es aplicarse la vacuna. ¿Puede vacunarse de un laboratorio la primera dosis y la segunda de otro laboratorio o no se puede? ¿Y qué reacción tendría? Esa información no existe ahorita, pero se está, de manera informal, se está trabajando. Es una buena pregunta, por supuesto, porque a lo mejor se aplica la Sputnik y al rato le van a ofrecer la AstraZeneca. Bueno, en ningún lugar van a encontrar en este momento esa información, pero de manera extraoficial ya lo están trabajando y se van a decidir en qué casos se puede hacer ese cruzamiento de vacunas. ¿La vacuna ataca a un virus o una bacteria? En este caso estamos hablando de un virus, el SARS-CoV-2. La vacuna es contra un virus y lo que buscamos es generar una inmunidad, el desarrollo de anticuerpos contra ese virus. Si recuerdan ustedes, tenemos una de las pruebas es con los anticuerpos, el IgM y el IgG. El histórico es el que las personas que salen con el IgG, pues quiere decir que ya tuvieron exposición, ya vivieron la enfermedad con síntomas o sin síntomas. Y si sale positivo el IgM, bueno, pues ahí el asunto es que está activo, es un asintomático o sintomático activo el que tiene. Entonces, las vacunas, su finalidad es estimular, es acudir, es generar una protección específica contra la enfermedad, ¿vale? Las personas que somos alérgicas a comidas como los jugos de Bonafina o la carne de puerco, ¿podemos vacunarnos sin problema? Hasta ahorita yo le diría que sí, pero es un poco, aquí lo que yo les recomiendo es que el médico brigadista responsable de la aplicación de la vacuna es el que les va a decidir si va o no va la vacuna. Si ustedes de pronto dicen, es que soy alérgico a 5 cosas, a lo mejor por prudencia el médico no se las va a aplicar. Pero en general recuerden que la materia prima que se está usando es solamente del virus. No se está usando otro tipo de material. Aunque alguno tenga un desarrollo con células de otros tejidos para generar la vacuna, estamos lejos de eso. Vamos, cuando hay biológicos que sí generan alergias y, por ejemplo, el caso de la influenza, hay adultos mayores que dicen, yo ya no me vuelvo a poner la vacuna de la influenza porque tuve una reacción muy intensa. A veces no hubo ningún antecedente de alergias de medicamentos o alimentos, pero esa persona tuvo una reacción intensa y pues en esos casos acabamos por registrar como una intolerancia
a la vacuna y a no recomendarles que se le vuelva a aplicar. Gracias, doctor. Buenas tardes, gracias por este espacio. Ahora que las vacunas son un tema central y escuchamos tantas versiones, tantos mitos que confunden, ¿cuál sería su recomendación sobre el que amigos o personas cercanas no se las quieren poner? ¿Cómo convencerlos? Miren, es un problema. Tan solo hoy en la mañana me tocó platicar con una adulta mayor. Primero tiene 97 años y no se había aplicado la vacuna de la influenza en la campaña anterior. Y pues la intención era insistirle en tratar de convencerla. Pero bueno, los argumentos no son malos porque para 97 años está muy lúcida. Me dijo, mire doctor, tengo secuela de neuropatía postherpética. Ha tenido 2 eventos en su vida y quedó con una neuropatía, es decir, el virus del herpes zóster le dejó una lesión dolorosa que finalmente la medicamos, pero no cede al 100%, la controlamos, pero no al 100%. Luego dice, ya me dio COVID, doctor, ya me dio COVID, lo logré superar a los 97 años. Bueno, ¿tengo o no tengo inmunidad? Le digo, sí, parcialmente. Efectivamente, los que padecen el COVID, pues tienen 2, 4 meses de inmunidad. Hay variantes en base a cómo se haya tratado la afección, cómo le haya tratado su médico. Pero sobrevivió, estuvo en aislamiento, ni siquiera llegó al hospital. Y la último cuestionamiento dijo, mire, estoy muy flaca, he bajado mucho de peso, y la verdad, siento que ya a mis 97 años ya no lo quiero. Entonces, yo les diría, ¿cuáles son los mejores argumentos que tenemos para ponerse la vacuna? Aquellas personas jóvenes de 20 años o de 30 años, de 50 años, dicen, yo no me voy a poner. Tal vez esas personas son las mismas que negaron la existencia del virus y que se quedaron con esa idea. O sea, culturalmente el modelo de no aceptación de una enfermedad por algunos líderes sociales, pues impacta en la voluntad y en la influencia de la gente. O sea, vamos, se vale ser muy respetuosos de las voluntades, pero imagínense que yo ande en mi área de trabajo sin cubrebocas. Vamos, o sea, no se puede. O sea, yo soy el primero que tengo que poner el ejemplo. Y ahora, la vacuna, pues yo soy el primero que tengo que descubrirme el vaso y aplicármela. Entonces, ¿cuáles son los mejores elementos, los mejores argumentos? Primero, es mejor tener la vacuna que padecer la enfermedad, porque padecer la enfermedad es una ruleta rusa. O sea, yo he visto morir un buen grupo de pacientes en una semana o en 3 días por SARS-CoV-2. O sea, haga uno lo que haga, no logra sacar al paciente. Es esa condición de insuficiencia respiratoria, esa situación de hipoxemia feliz, donde uno le pone el estetoscopio en el tórax y no escucha ninguna flema, pero el aparato, el pulsioxímetro le está dando 75 o 60 o 50 y uno ya recurre a todo. Y recurre a todo porque no todos los adultos mayores tienen seguro social o tienen ISSSTE, o hay capacidad, porque en los peores momentos de la crisis de hospitalización no había posibilidades y el famoso código azul pues de alguna forma se desarrolla, es decir, pues, los más viejitos pues mejor que se queden en su casa y que allá si la libran, qué bueno, y si no pues les echan la bendición. Entonces, sus mejores argumentos son, es mejor vacunarse que padecer la enfermedad. Segundo, la inmunidad, porque la inmunidad que se logra con la vacunación es mejor que la que puede generar la enfermedad. ¿Sí? Tercero, una vez que se apliquen la primera y la segunda dosis, van a estar en condiciones de seguirse cuidando, pero las posibilidades de contagiarse son mucho menores. ¿Que van a tener algunos efectos secundarios? Pues existe la posibilidad, pero yo tengo ya varios pacientes que han acudido a sus citas y absolutamente no tienen ningún síntoma secundario.
ninguno. Y ese fantasma de que un chip o de que las vacunas tienen información, eso no existe. O sea, no existe esa tecnología, no existe, vamos. Ahora, ¿están en su derecho? Sí. ¿Están en su derecho de morirse sin la vacuna? Sí. ¿Están en su derecho de vivir la enfermedad y con un riesgo, pues habríamos dicho que de un 10%, pero por ejemplo en la población adulta mayor no es el 10%, porque no, esto se sube mucho. Y ante una situación a veces todavía contradictoria de terapéuticas, en donde unos médicos están a favor de una cosa y otros médicos están a otra, y nuestro Academia Nacional de Medicina no nos ayuda a definir criterios, pues debemos pensar que hay que tratar de convencer a la gente, pero si finalmente quieren arriesgarse, pues finalmente se llama libre albedrío y finalmente, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Así decírselo, bueno, estás en tu derecho de no vacunarte, tienes un riesgo de morir mayor que el mío, que me puse las 2 vacunas, y si tú quieres no aprovechar esa posibilidad de ponerte la vacuna, estás en tu derecho. Si te contagias, te enfermas, ¿a dónde te llevo? Tú dime. Te registramos en el sistema y te van a valorar si te vas o no. Punto. No hay más que hacer. Gracias, doctor. ¿Usted cree que en algún momento la vacuna se venda a particulares para poder elegir la que cada quien quiera? Yo creo que sí se debería hacer porque siempre nuestro sistema de salud es público, asistencial y privado. Y el sistema público no tiene la capacidad suficiente para dar la respuesta que necesitamos. Yo creo que sí se debe permitir que se comercie con las vacunas y que quien pueda pagarla con su rango de utilidad, de costos de operación, se debe permitir porque finalmente estamos en una sociedad de libre mercado y si no tienen los 1,000 pesos o los 2,000 pesos para vacunarse y quieren esperar al tiempo para que se las pongan, pues está bien. Pero mi opinión es que nuestro sistema de salud está en un momento en donde si no tenemos suficientes vacunas, estamos rebasados. Entonces, pues debemos entender que el sistema de salud no solamente es el público, sino también es el privado. Y el privado puede complementar la atención de la emergencia. Entonces, la emergencia ahorita la podemos resolver entre todos. Y si una empresa puede decir, voy a pedir 100,000 vacunas, y hasta puede hacer una asociación y decirle, a ver, una empresa fulana, ¿quién se inscribe? Pagan por adelantado para pedirla y pueden hacer asociaciones, o sea, se vale. De otra forma, échenle números. ¿Cuántos millones de vacunas llevamos ahorita y cuántos? Son 60% de la población de México, 126 millones, menos los de 15 años, de ahí el 60%. Eso es lo que debemos vacunar. ¿Cuándo vamos a acabar? O sea, ya hay muchos memes por ahí que están circulando donde creo que nos tocaría en unos años, ¿no? Y no es práctico. Y la vacuna de ahorita no va a servir para el año que viene. La vacuna... Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Sería posible que antes de llegar al porcentaje de vacunación del 60% o más, se dé de manera natural la inmunidad de rebaño? Y si esta, a su parecer, es la apuesta de las autoridades. La inmunidad de rebaño es una apuesta peligrosa, porque si estamos hablando en México traíamos un 11% de mortandad, porque pues, así fue lo que estábamos pudiendo hacer. Y la inmunidad de rebaño pues significa que tenemos que llegar a cubrir pues ese 60% de la población, o ese 70%. Yo no apostaría a esa situación. Creo que finalmente, si fuera un virus menos agresivo, con menos mortandad, a lo mejor sí valdría la pena. Pero si en esta situación no. Yo creo que no es conveniente apostarle a la inmunidad de rebaño. ¿Tenemos carencias? Sí.
Tenemos una estructura que nos está permitiendo de alguna forma ir avanzando lentamente. Si nos comparamos con Sudamérica, a excepción de Chile, creo, las cosas en Centroamérica está fatal. Nosotros estamos de lujo, pero de todas maneras, vamos, haciendo números, la estadística no da un panorama agradable. Gracias, doctora. Hay muchísimas preguntas, ahí le van otras. Los que sufren de espasmos bronquiales como tos constante por alérgenos, ¿también pueden ser vacunados? ¿Cuál sería la mejor vacuna para los alérgicos? Curiosamente, la anafilaxia, quien ha tenido una anafilaxia en su vida, en donde finalmente es un problema de broncoespasmo, de paro respiratorio, hasta paro respiratorio. Yo creo que en esos casos sí pensaría, valoraría un historial clínico muy cuidadoso si vale la pena o no ponerle la vacuna, pero son muy pocas las personas. Volvemos, o sea, no creemos fantasmas, no alimentemos los fantasmas del más allá, o sea, vámonos con los que estamos, es más el beneficio. Hay miedo, esta pandemia nos puso a prueba la inteligencia emocional, eso lo aceptamos, lo reconocemos. El miedo, la ansiedad, la depresión, la melancolía, la pérdida del sentido de vida, nos ha puesto mal. Pero no es una... Si alimentamos al fantasma y no lo enfrentamos, que sería la diferencia, corremos con el riesgo de perder, ¿no? Y una cosa que yo he visto desgraciadamente en algunas personas que han fallecido por el SARS-CoV-2 es que han caído en miedo. Y cuando hay miedo, creo que inmunológicamente tampoco están respondiendo mejor y tienen menos posibilidades de lucha. Al SARS-CoV-2 hay que entrarle de cara, de frente, hay que entrarle de lleno. Y es curioso porque hay veces que con un paracetamol y una loratadina, un antigripal, el paciente sale del cuadro como si nada. Y hay otros que metemos el antiviral, el antibiótico, el antiinflamatorio, el anticoagulante y los perdemos, hagamos lo que hagamos. Entonces, vamos, no alimentemos los miedos, no alimentemos los miedos. Las dosis que se deben aplicar tienen que ser del mismo tipo de vacuna y si no es así, ¿qué reacciones pueden presentarse? Esta se parece a una de antes, ¿no? Sí, tiene que ser, hasta este momento es Pfizer con Pfizer, es AstraZeneca con AstraZeneca, es Sputnik con Sputnik, hasta este momento. Cuando el Comité de Científicos de la ONU nos diga tal con tal que tienen los mismos elementos o son muy parecidos los elementos y se puede hacer el cruce, lo haremos. Pero ahí sí tenemos esa información que el comité de expertos nos dirá. Entonces, ahorita no. De todas maneras, piensen, si logramos nada más una vacuna y ya no tenemos la oportunidad de una segunda vacuna, con una sola tenemos una protección que va a ser en la mayoría de los casos de más del 50%. O sea, no está tan mal. No está tan mal que logremos un 50% de vacunación con una sola aplicación de una vacuna que el esquema programado era de 2 vacunas. Con la primera vacuna logramos una respuesta inmune, anticuerpos, celular, y luego sube la ola. De ahí llega. Ahora, la de 50% diremos, no, pues ahí está su cuenta, no me cuadra, es cierto, pero no estamos seguros todavía si esto es lo que está sucediendo. O sea, vamos. ¿Es una situación de falta de vacunas? Sí. Imaginamos que iba a haber más producción, imaginamos que íbamos a tener más respuesta en los laboratorios, pues la realidad es que pues, ya se han denunciado que los países que tienen dinero pues ya la habían pagado hace 6 meses, ya habían hecho sus contratos y nosotros nos quedamos pues, esperando a ver en qué momento el comité internacional nos iba a decir aquí tienen 10 millones y nosotros compramos otras 20 y ahí no la llevamos. No, es una situación patética.
Aquí tengo una pregunta que voy a tratar de resumir porque está hecha en dos preguntas. Pero, ¿a qué se debe que las vacunas de diferente marca tengan distinta reacción? Porque en la misma casa se han vacunado personas, o sea, les ha tocado vacuna de una marca a algunos, de otra marca a otros, y es evidente que la diferencia en la reacción es marcada. La materia prima de la vacuna es la diferencia. O sea, vamos, es lo que les comentaba en el cuadro de el insumo, la materia prima que se genera para hacer la vacuna es distinta. Esa pequeña diferencia, aunque sea la misma proteína Spice, es de origen o de proceso distinto y puede generar una respuesta distinta. Ahora, tener una reacción a la vacuna no es malo, es bueno. O sea, la vacuna está sacudiendo tu cuerpo, te generó dolor de cabeza, malestar, decaimiento, 24, 48 horas y punto. Inclusive la recomendación es que dejemos un poquito, que vivamos un poco el efecto de la vacuna, para que demos oportunidad al cuerpo sin medicar, para que tengamos una mayor respuesta inmune. O sea, que dejemos el paracetamol cuando dijimos, este condenado doctor me dijo que no tomara el paracetamol hasta que ya no aguantara. Bueno, pero ya me duele la cabeza y tengo calentura otra vez, y entonces ahora sí tómeselo. Pero dejemos el organismo, bueno, es tonto decirlo, pero que viva la enfermedad, ¿no? Necesitamos responder, necesitamos acudir a la respuesta inmune de cada organismo. Y la materia prima es distinta en sus distintos empresas, en sus distintas industrias. Ese es el origen las vacunas son biológicos, que buscan la prevención de la enfermedad, pero su materia prima es distinta. No es el ácido acetil salicílico igual para todos, no es ese esquema, cada laboratorio tiene sus secretos y sus procesos y sus años de investigación para lograr extraer al virus lo conveniente que han encontrado para provocar la respuesta. Para personas mayores con padecimientos del corazón e hipertensión que están llevando tratamiento para esto, ¿se recomienda la aplicación de la vacuna? Si está estable, sí. Todo es si está estable, sí. Es que aquí es donde entra también a veces un poquito la negligencia. O sea, si tenemos hipertensión arterial y el adulto mayor no tiene bien controlada su presión arterial, sí podríamos tener problemas. Si es diabético y en el ayuno saca 200 o 300 de glucosa, pues por supuesto que está mal controlado. En cambio, si el paciente diabético tiene un control matutino de glucosa en ayunas entre 80 y 100, 110, 120, está muy bien, no hay problema. El asunto es, nos tenemos que aplicar a estar estables. Todos los enfermos crónicos para minimizar efectos secundarios, para minimizar riesgos o complicaciones que podríamos no esperar, porque es una vacuna nueva, son 5 vacunas o 69 o 49 vacunas nuevas que realmente conocemos muy poco. La aspirina tiene más de 100 años de que la conocemos y sabemos todo lo que hace, pero esta vacuna escasamente tenemos unos meses. Entonces, entendamos que somos ignorantes todavía y podemos tener sorpresas, desgraciadamente, pero en ese sentido, la industria lo hace y la autoridad lo hace pensando en que es más el beneficio que el riesgo. Hay que cuidar las enfermedades crónicas, hay que verificar que estemos bien controlados, porque eso es parte de la sobrevivencia, ¿sí? Y si está deprimido también, que tome su medicamento el adulto mayor, hombre o mujer, porque si no está estable, no es conveniente. Escuchaba el otro día de un médico cardiólogo que comentaba y que decía, si yo veo que mi paciente que voy a operar, que le voy a poner un stent o que le voy a hacer una cirugía de corazón abierto, está triste y pesimista, no lo voy a operar, lo voy a dejar y le voy a decir, a ver, decídase. ¿Sí o no? Porque ¿para qué quiero complicaciones emocionales, físicas? O sea, vamos, la parte integral del ser humano es importante. Una buena actitud, un buen control. Buscar lo necesario para que todo salga adelante.
También tengo otra que se repite. ¿Estas vacunas se aplicarán de manera anual? Y creo que se puede combinar con esta que dicen que las vacunas acabarán con la pandemia, pero no con el COVID. ¿Qué opina de las mutaciones del virus respecto a la eficacia de las distintas vacunas que se están creando? Sí, bueno, el asunto de la vacunación finalmente va a tener que estandarizarse cada cuánto tiempo se va a tener que vacunar, aplicar la vacuna. Digamos, en el caso de la influenza, se resolvió que es una vez al año, en la temporada de otoño-invierno, y cada año se seleccionan 3 cepas de virus de la influenza y con eso hacen la materia prima, con eso hacen la vacuna. Y ese biológico se aplica ya. En este caso va a ser algo parecido. Por ahí escuchaba que hay quien dice que pueden lograr una vacuna que dure más tiempo, pero pues hasta ahorita vamos a dejarlo como una posibilidad. Yo creo que ha avanzado mucho la medicina, la ingeniería genética, la cuestión de las células madre, la nanotecnología. Yo creo que estamos en una etapa muy nueva. Nosotros, cuando egresamos del programa, nuestra mayor tecnología eran los rayos X, no había ni ultrasonido y en muy poco tiempo tenemos un desarrollo enorme. O sea, ahora sí que las cosas son muy distintas. Entonces, bueno, en cuanto a la periodicidad, seguramente va a ser cada año, pero podría resolverse que la respuesta inmune de la vacuna dure más de un año. Y entonces digan, es que la vacuna fulana da 14 meses, entonces va a ser cada 14 meses la vacunación. Y otra de que se repite mucho es pues, si los menores de 16 y los niños se pueden vacunar. Ahorita no se pueden vacunar los menores de 15 años o menores de 16 años. Pero con el tiempo, cuando se empiecen a hacer investigaciones, sí, seguramente va a generarse una vacuna para niños. Sí, ahorita no. O es más, puede ser igual la misma vacuna, pero ya probada. Ahorita no hay estudios, están empezando a hacerse estudios con niños. Entonces tenemos que tener paciencia. Sabemos que son menos vulnerables, pero empieza a haber cada día más casos de SARS-CoV-2 de niños. Entonces, por eso también ha habido contradicciones en cuanto a si abren las escuelas o no. Entonces, bueno, tenemos que esperar a que haya más información y por el momento no aplica, no es conveniente, no tenemos los elementos para que se vacunen los menores de 15 años. Una persona mayor que sufrió COVID no requirió oxígeno, pero se puede vacunar en 30, bueno, que se considera que fue grave o leve. Ok, ya. Un adulto mayor sufrió COVID que no requirió oxígeno, su saturación se mantuvo de 86 a 90. ¿Se considera que fue grave o que fue leve? Y la siguiente pregunta es, ¿se podrá vacunar en 30 o 90 días? Bueno, a ver, el adulto mayor de que me habla, ¿fue fumador? ¿Sigue siendo fumador? Porque de 85 a 90 ya no es un nivel ideal. Pero si es un adulto mayor que fumó 20, 30, 40 años y luego ya acaba de renunciar al tabaco y tiene un EPOC, pues por supuesto que esa persona, si está estable, si sus campos pulmonares están limpios, si no tiene una infección activa, si el SARS-CoV-2 fue realmente sin complicaciones, no tuvo necesidad de ir al hospital, nunca lo intubaron, pues yo creo que en este caso sí es un candidato. Sí es un candidato porque para nosotros es frecuente tener pacientes que tengan esas características y que hayan tenido el SARS-CoV-2, como hace rato les comentaba, bueno, la adulta que yo vi hace rato tiene 89, 90, ya tuvo el SARS-CoV-2. Pero hay una fibrosis propia de la edad, ya sus campos pulmonares ya no son de la misma elasticidad, ya no oxigenan, ya hay un deterioro funcional. Entonces, en ese caso, sí se puede poner la vacuna, si ella quisiera. Si no quiere, pues no. Ok. Tengo 2 preguntas también relacionadas. ¿Por qué no se vacunan las mujeres embarazadas?
Y si como mujer en edad fértil me vacuno, ¿qué riesgos se pueden tener para un embarazo próximo? No se deben vacunar las mujeres embarazadas porque no tenemos experiencia ni información. En las investigaciones se busca la seguridad y la eficacia. La eficacia, pues si es un 95, un 70, un 80% de eficacia de la vacuna. La seguridad es que no genere un daño. En el caso del embarazo, pues hay un bebé de por medio y el producto que estamos usando seguramente no le va a hacer nada, pero tenemos que verificarlo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que validarlo y tenemos que hacer estudios. Una vez que se logre eso, se va a permitir. A lo mejor en una situación extraordinaria alguna vacuna puede ser autorizada, pero eso los comités de súper expertos son los que nos van a decir. Pero en este momento, no. Muchos preguntan qué pasa si de los que tienen 2 dosis, te están indicadas 2 dosis, solo se ponen la primera y luego no vuelven. ¿Qué podría pasar? Que va a tener una inmunidad más débil, va a tener menos anticuerpos y la esperanza de tener una inmunidad que dure más tiempo, si el estudio de la vacuna de la fase 3 dijo que tenía que ser 2 aplicaciones porque eso permitía llevarlo a 12 meses con inmunidad o a 11 meses con inmunidad, por esa razón puede estar expuesto a que si se contagia, pues tenga un problema mayor. O sea, estamos hablando de respuesta inmunitaria, de anticuerpos, de inmunidad celular, esa parte. Y la otra cosa, una mujer en edad fértil que se quiera embarazar, yo le diría, no se embarace en el momento en que está la vacuna activa. Pero si le dicen que la segunda vacuna va a lograr la meta de anticuerpos a los 4 meses más, después de eso, pues estamos hablando de 8 semanas, 10 semanas, ya podrá tener su embarazo. Porque ya no tendrá nada que ver la vacuna con su deseo de buscar un embarazo, ¿no? Entonces, nada más den un tiempo razonable de no exposición, porque pues no quieren embarazarse al día siguiente de la vacuna, ¿no? Ok. Bueno, yo voy a buscar otras que tengo aquí. Es que hay muchísimos que son casos particulares que yo creo que se las voy a tener que pasar, doctor, porque son de enfermedades muy, muy particulares. Creo que no tendríamos problema no tendría usted problema en contestarla, pero una que se repite mucho es la de asma. ¿Las personas con asma se deben vacunar o que sufrieron asma o que tienen asma? Volvemos a lo del el asma finalmente tiene un componente alérgico. La rinitis nasal y el asma es un caminito, la atopia, decimos. Si está estable, si está controlado, yo no le veo problema. Vamos. Sí, aquí volvemos. El miedo por estar mal controlados puede generar la negación a la aceptación. Yo no acepto porque no me siento en condiciones. Entonces se vale, pero vamos, trabajen por una estabilización. Yo puedo tener ahorita una infección intestinal y pues ni modo, me tengo que guardar una semana y seguir dieta y algunos medicamentos. Y si ahorita me mandan llamar, pues le digo, ¿sabes que tengo diarrea? Y pues estoy así, ya está, no me voy a arriesgar. Entonces, vamos a hablar en ese sentido. Si ustedes están estables, cualquier tipo, las alergias no son una contraindicación, salvo que hayan tenido un shock anafiláctico. Si tuvieron en su vida un historial con shock anafiláctico, ahí sí yo les diría, es un caso que merece estudiarse y se lo tengo que explicar al médico tratante y llevarle detalles. Ya él decidirá en base a la materia prima que tenga por aplicarle como vacuna. Buenas tardes. ¿Se sabe cuáles vacunas de las que expusieron han usado líneas celulares humanas? Líneas celulares humanas. Miren, sí existe algunas, en el desarrollo primario de las vacunas, sí existen algunos elementos
en donde la tecnología usa algunas células, algunos tejidos para su cultivo y su desarrollo. Yo creo que esa parte, creo, si mal no recuerdo haber escuchado el mismo Papa Francisco hizo algún comentario al respecto de que era más importante prevenir la enfermedad que pensar en esas situaciones. Yo siento que no conviene calentarse mucho la cabeza porque estamos hablando de supervivencia. Es supervivencia. Si la viruela, imagínense, se llevó durante los 10,000 años más los 1,800, durante 11,800 millones de años no tuvimos una solución para la viruela, para la humanidad de esas épocas. Y murieron pues, millones de gente. Ahora lo que nos rebasa son los temores. Que a veces la tecnología usa tejidos vivos que pueden ser humanos o no. Pues sí, seguramente si nos ponemos a escarbar lo encontraremos, pero yo creo que no es conveniente que nos atoremos en esa situación. Yo creo que es más importante desarrollar inmunidad en el cuerpo de cada uno y que el virus, si lo tenemos enfrente, no nos contagie. Y bueno, si el adulto mayor tiene 91 años y tuvo cáncer, pero ya el cáncer está resuelto, ya lo operaron, ya lo radiaron, le dieron quimio y eso pasó hace años y está estable, póngale la vacuna, no pasa nada, ya está resuelto. Es un triunfador, salió adelante ese abuelo con cáncer y ya no lo tiene. Y el seguimiento, igual una mujer con cáncer de mama y perdió la mama y la radiaron y le dieron quimio y actualmente ha salido negativa años con años. Vamos, póngase la vacuna. En esos casos tenemos que buscar la sobrevivencia de la raza humana ante esta pandemia. Le voy a pasar una última porque si no nos podemos seguir hasta las 8. Hay muchísimas participaciones. Se las voy a guardar y se las paso para que las podamos ir respondiendo. Dice, yo estoy todavía con oxígeno debido a que me dio COVID y estuve internado. Hace 2 meses me dieron de alta y quedé con secuelas en los pulmones. En 3 meses me toca la vacuna. ¿Me recomendaría vacunarme? Aún no sé cuándo estaré del todo bien. Sí, pero ahorita lo que estamos aprendiendo es a trabajar con las secuelas de la vacuna. Es que el COVID es una enfermedad multisistemas. Eso para los médicos nos vino a mover muy feo porque estamos acostumbrados. Es el aparato respiratorio, es el aparato digestivo, es el aparato urinario, es el aparato reproductor y de pronto nos dicen es que es el aparato respiratorio, pero también puede ser a nivel cerebral, o también puedes tener una afectación en el riñón, o a lo mejor tienes un problema en el aparato digestivo. La verdad es que es un virus que nos pone muy feo a temblar y a veces, aún teniendo una visión más completa, nos gana porque nos genera una trombosis. Eso es. Ahora, entonces, el SARS-CoV-2 es una enfermedad multisistemas que genera secuelas, principalmente el aparato respiratorio. Cuando es solamente una secuela de un aparato o sistema, que lo tenemos identificado y que ya hicimos estudios y que todo lo demás está trabajando bien, riñones, hígado, corazón, todo está trabajando bien, se simplifica y póngase la vacuna, no le tenga miedo, siga el tratamiento, siga la rehabilitación respiratoria, el famoso aparatito del inspirómetro, tiene que subir las 3 pelotitas. Tiene que aspirar las 3 pelotitas, tiene que obligar al aparato, a los pulmones a abrirse, a expandirse. Si hay secreciones, pues el médico le buscará qué medicamento indicarle, prescribirle. Y bueno, yo tengo compañeros de trabajo en las distintas instituciones donde están batallando con la secuela, pero había quien una vez que regresaban al trabajo, no podían bajar las escaleras de la línea naranja del metro. O sea, vamos, esa línea, si recuerdan algunos de ustedes, son 3 niveles como de 14. O sea, es un subterráneo
no más, es más profunda. Y obviamente es una pregunta, ¿tienes que hacer pausa en el metro? Si te vas al metro, y sí, doctor, si no, no llego. Perfecto, ¿puedes correr? Pues caminar, no. Pues entonces hay que trabajar la secuela, pero si la secuela ya no hay virus, ya no está activa la enfermedad, entonces lo que sigue es la rehabilitación. Y ahí nos apoyamos en la gente que está trabajando en rehabilitación de secuela de SARS-CoV-2 y nos metemos a navegar y hay muchas recomendaciones y poco a poco los medicamentos y la rehabilitación van dando resultados hasta que la persona dice, ya no estoy al 100, pero sí un 95. Bueno, ya póngase la vacuna, no tenga miedo. El mayor riesgo es una segunda infección y una segunda infección no la sobrevive. No en mal plan, no sobrevive a una segunda infección. Gracias, doctor. Ya por último, solo le voy a leer algunos comentarios. Magnífica plática, despeja por completo las dudas que tenía sobre el tema de la vacuna. Muchas gracias por estos webinars que son sumamente útiles para todos. Gracias, Astrid. El licenciado Juan Bosco dijo que estaba muy bien la plática, que felicidades a todos los que lo hicieron posible, que había despejado muchas dudas. Por aquí tenemos, ay, bueno, es que son muchos, pero se me revuelven con las preguntas. Excelente conferencia de Leticia Alvarado. Muchas gracias. María Teresa García, muy interesante, gracias. De escuela. Paola Zamora le mandó a decir que es un héroe. Lo puso hasta arriba. Le dije que le iba a dar su recado. Dijo, el doctor es un héroe, el doctor Casillas. Ricardo Rodríguez, saludos a todos, excelentes conferencias. Saludos a todos, Norma Ramos, todos están aquí muy contentos. Gracias por la información tan importante. Belén Durán, de escuela. Buenas tardes, de instituto. Están de todos. Excelente tarde, Ruth Galvez. Buenas tardes. Ya aquí ya puros saludos. Saludos. Sí. Orizaba Por ahí llegó también. yo creo que esas preguntas, si quieren, damos el correo electrónico y con gusto, poco a poquito, en mis ratos libres, les ofrezco hacer un comentario de Sí. dr.ecasillas, D de doctor, o sea, abreviación doctor en minúscula, dr.ecasillas@gmail.com, dr.ecasillas@gmail.com. Con gusto se los voy contestando. Sí hay muchas situaciones muy particulares y eso es la medicina, ¿no? Todos somos diferentes, nos parecemos pero no somos iguales y respondemos a las enfermedades de manera muy particular. Y ante el SARS-CoV-2, que todavía es una pandemia, pues tenemos que aplicarnos y seguir usando todas las medidas de protección sanitaria. Porque si ustedes dicen, bueno, ya con la vacuna se acabó esto, no. Tenemos que seguir usando nuestro cubrebocas, nuestra careta para hacer una barrera física, lavarnos las manos para hacer un cohorte, sobre todo si estamos evitando la interacción. Y todavía yo creo que la triste realidad no podemos imaginar otra cosa. Esto todavía falta. Falta porque pues, un 60% de vacunados falta mucho tiempo. Seguramente van a venir nuevas cepas y nuevas vacunas. Y bueno, esa realidad no digo que es inalcanzable, es bastante difícil de lograrse. Entonces, en la medida de lo posible, dr.ecasillas@gmail, contestaré sus preguntas y nos enlazaremos poco a poco. No les digo que el mismo día, no, por ahí voy dando mis tiempos para contestarles. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Casillas. Realmente fue muy enriquecedora la plática y a pesar de ser un tema tan puntual, bueno, surge, ¿no? Cantidad de inquietudes por parte de la gente, lo cual está muy bien porque, bueno, ha sido hasta controversial en algunos puntos, pero nos ha dejado con un muy buen mensaje, a reserva, digamos, como de todo, ¿no? La exposición, de tener esta buena actitud
y el buen control y, bueno, atender realmente a la vacuna, ¿no? A todos estos procesos que estamos viviendo actualmente. Y bueno, muchas gracias también por el tiempo que se va a dar, que se ha dado, y reitero, de estos apoyos que nos ha dado ya en casos muy concretos. Y bueno, pues también agradecerle para resolvernos, ¿no? Todas estas dudas que todavía muchos de nuestros colaboradores tienen. Esto nos da mucha más cercanía, más confianza y más paz y más tranquilidad, ¿no? Para ir tomando pues decisiones con base a lo que cada uno pues va viviendo en el día a día. Agradecemos una vez más también a los patronos porque gracias a ellos pues todos estos esfuerzos se hacen realidad con todo este equipo tan rico, tan interdisciplinario y muy profesional. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, los del día de ayer, los del día de hoy. Los esperamos el lunes 8 de marzo a las 17 horas, bueno, con 10 minutos, por favor, para inscribirse con tiempo, que vamos a ver COVID-19 y salud mental, mitos y realidades, la importancia de cuidar la salud mental, con la maestra Mariana Barragán García. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el lunes. Gracias. Hasta luego.